Hay lugares en este mundo que no encajan en los libros de historia. Estructuras tan colosales que desafían la lógica, artefactos que contradicen todo lo que creemos saber, y civilizaciones que se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Estos no son cuentos de ciencia ficción ni leyendas para asustar a los niños antes de dormir. Son misterios reales, documentados, que hacen que incluso los arqueólogos más experimentados se queden sin respuestas. ¿Quién levantó estas maravillas? ¿Cómo lo hicieron con herramientas que parecen insuficientes? Y, lo más inquietante, ¿qué secretos siguen escondidos bajo la arena, la selva o el mar, esperando a que alguien los descubra? Hoy nos sumergiremos en uno de los enigmas más grandes de todos los tiempos. ¿Quién construyó realmente las pirámides? Así que ponte cómodo, agarra algo para picar y prepárate para un viaje que te hará cuestionar todo lo que te han enseñado sobre el pasado. Empecemos en Egipto, en la meseta de Giza, donde las pirámides se alzan como guardianes silenciosos del desierto. La Gran Pirámide, construida para el faraón Keops hace unos 4,630 años, es una de las estructuras más icónicas del planeta. Sus números son abrumadores: 146 metros de altura, 2.3 millones de bloques de piedra caliza y granito, cada uno pesando entre 2 y 70 toneladas, y una precisión que aún hoy deja boquiabiertos a los ingenieros. Cada lado de la pirámide está alineado con los puntos cardinales con un margen de error de apenas 12 y 5 grados. Los bloques están cortados con tanta exactitud que no cabe ni una hoja de papel entre ellos. Es como si alguien hubiera usado un láser para tallar la piedra, pero estamos hablando de una época en la que, según la historia, solo había herramientas de cobre y madera. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo movieron millones de bloques, algunos traídos desde canteras a 800 kilómetros de distancia, y los colocaron con una precisión que rivaliza con la tecnología moderna? La explicación oficial suena razonable, al menos a primera vista. Los egiptólogos dicen que los antiguos egipcios usaron rampas de arena, trineos de madera y miles de trabajadores, probablemente campesinos que laboraban durante la temporada de inundaciones del Nilo. Según Heródoto, un historiador griego que visitó Egipto en el siglo V a.C., la Gran Pirámide tomó 20 años en construirse con el trabajo de 100,000 hombres. Si haces las cuentas, eso significa colocar un bloque cada 2 minutos, trabajando 12 horas al día, todos los días, durante 2 décadas. Parece posible, pero cuando empiezas a analizar los detalles, las cosas se complican. Por ejemplo, los bloques de granito de la Cámara del Rey, en el corazón de la pirámide, pesan hasta 70 toneladas. Mover algo así con trineos y cuerdas requiere una coordinación y fuerza brutales, y las rampas necesarias habrían sido tan grandes que construirlas habría sido casi tan difícil como la pirámide misma. Pero eso no es todo. La Gran Pirámide no es solo un montón de piedras apiladas. Su diseño es un prodigio matemático. La relación entre su altura y su base refleja el número pi con una precisión que no debería existir en una civilización sin calculadoras. La pirámide está alineada con el norte verdadero, algo que requiere un conocimiento avanzado de astronomía. Y dentro de ella, los pasajes y cámaras están construidos con una exactitud que desafía las herramientas de la época. Por ejemplo, la Cámara del Rey está hecha de bloques de granito tan bien pulidos que parecen cortados con maquinaria moderna. Algunos investigadores han encontrado marcas que sugieren el uso de sierras o taladros, pero el cobre, el material más común en el antiguo Egipto, es demasiado blando para cortar granito con esa precisión. Entonces, ¿qué usaron? ¿Tenían los egipcios una tecnología que se perdió en el tiempo, algo que nunca se registró en sus jeroglíficos? Y luego está la Esfinge, justo al lado de las pirámides. Esta estatua de 73 metros de largo, tallada en un solo bloque de piedra caliza, es otro enigma. Su rostro, que muchos creen que representa al faraón Kefren, muestra signos de erosión por agua, no por viento o arena. Esto es extraño porque el desierto de Giza no ha visto lluvias fuertes en miles de años. El geólogo Robert Koch ha propuesto que la Esfinge podría ser mucho más antigua de lo que se piensa.
tal vez construida hace 10,000 años, cuando Egipto era una región más húmeda. Si esto es cierto, significaría que la Esfinge, y quizás las pirámides, no fueron obra del antiguo reino, sino de una civilización anterior, una que la historia no reconoce. Pero, ¿quiénes eran? ¿Y por qué no dejaron más rastros? Esta idea nos lleva a una teoría que ha ganado fuerza entre los investigadores alternativos: la posibilidad de una civilización perdida. Algunos, como Graham Hancock, sugieren que las pirámides de Giza podrían ser reliquias de una cultura avanzada que existió antes de un cataclismo global, quizás al final de la última edad de hielo, hace unos 12,000 años. La hipótesis del impacto del Drías reciente propone que un cometa o asteroide golpeó la Tierra, causando inundaciones masivas y cambios climáticos que destruyeron una sociedad sofisticada. Los sobrevivientes, según esta teoría, podrían haber transmitido fragmentos de su conocimiento a culturas posteriores, como los egipcios, quienes construyeron sobre sus ruinas. Suena descabellado, pero hay pistas que apoyan esta idea. Por ejemplo, los textos egipcios hablan de un tiempo mítico llamado Zeb Tepi, la primera vez, cuando los dioses caminaban entre los hombres y enseñaban conocimientos avanzados. ¿Podría esto ser un eco de una civilización olvidada? Pero no nos quedemos solo en Giza. Viajemos a Saqqara, a unos 30 kilómetros al sur, donde se encuentra la pirámide escalonada de Djoser, considerada la primera pirámide de la historia, construida alrededor del año 2650 a.C. Diseñada por el arquitecto Imhotep, esta estructura marcó un cambio radical en la arquitectura egipcia. A diferencia de las tumbas planas llamadas mastabas, la pirámide escalonada es una serie de 6 niveles apilados, como una escalera hacia el cielo. Pero lo que realmente intriga son los túneles y cámaras subterráneas. Estos pasajes, que se extienden por kilómetros, parecen diseñados con un propósito más allá de un simple entierro. Algunos creen que podrían haber sido usados para rituales astronómicos, quizás para observar las estrellas o marcar eventos celestes. Otros sugieren que los túneles forman un mapa estelar, con cámaras que representan constelaciones como Orión. Y luego está el Serapeum de Saqqara, un complejo subterráneo que alberga sarcófagos de granito de hasta 100 toneladas. Estos enormes ataúdes, supuestamente destinados a toros sagrados, están tallados con una precisión que parece imposible para la época. Las superficies son tan lisas que reflejan la luz como un espejo, y las tapas encajan con una exactitud milimétrica. Pero, ¿cómo se tallaron estas piezas gigantescas? ¿Cómo se transportaron bajo tierra a través de túneles estrechos? Algunos investigadores sugieren que los egipcios usaron técnicas desconocidas, quizás basadas en vibraciones sónicas o contrapesos avanzados. Otros van más lejos y proponen que el Serapeum podría ser un legado de una civilización preegipcia, una que dominaba tecnologías que hoy nos parecen imposibles. Pero el misterio no termina en Egipto. Las pirámides de Giza y Saqqara son solo el comienzo. Hay estructuras similares en todo el mundo, y muchas de ellas plantean las mismas preguntas. Por ejemplo, en Sudán, a unos 700 kilómetros al sur de Giza, se encuentran las pirámides de Meroe, construidas por el reino de Kus entre los siglos 8 y 3 a.C. Aunque más pequeñas que las de Giza, estas pirámides son igual de precisas, con bloques de piedra cortados y alineados con una exactitud asombrosa. Pero lo que las hace interesantes es su diseño. Algunas tienen cámaras internas que no parecen destinadas a entierros, sino a rituales o almacenamiento. ¿Qué guardaban allí? ¿Y por qué las pirámides de Meroe, tan lejos de Egipto, comparten tantas similitudes con las de Giza? Y luego está el enigma de las alineaciones. Muchas pirámides, desde Egipto hasta Sudán, están alineadas con constelaciones, especialmente Orión. Las 3 grandes pirámides de Giza, por ejemplo, reflejan la posición de las 3 estrellas del cinturón de Orión, una constelación que era sagrada para los egipcios. Pero esta conexión astronómica no es exclusiva de África. En otros continentes, encontramos pirámides con alineaciones similares, lo que nos lleva a preguntarnos:
¿Es esto una coincidencia? ¿O había un conocimiento compartido, una especie de red global de constructores que entendían el cielo mejor de lo que imaginamos? Mientras exploramos estos misterios, surge una pregunta inevitable. ¿Y si las pirámides no fueron solo tumbas o templos, sino algo más? Algunos teóricos sugieren que podrían haber sido máquinas, diseñadas para canalizar energías cósmicas o terrestres. Por ejemplo, la Gran Pirámide tiene conductos que apuntan a estrellas específicas, como Sirio y Orión. ¿Eran estos conductos simbólicos, o tenían un propósito práctico que hemos olvidado? Otros creen que las pirámides podrían haber sido centros de conocimiento, bibliotecas de piedra que guardaban secretos de una civilización perdida. Pero, si eso es cierto, ¿dónde están esos secretos ahora? ¿Siguen escondidos dentro de cámaras selladas, esperando a ser descubiertas? Antes de pasar al próximo destino, dejemos Egipto por un momento y reflexionemos. Las pirámides de Giza, Saqqara y Meroe son solo la punta del iceberg. Hay docenas de sitios similares en todo el mundo, y cada uno añade una pieza al rompecabezas. Pero lo que está claro es que estas estructuras no son solo montones de piedra. Son mensajes del pasado, escritos en un lenguaje que aún no entendemos del todo. Y mientras seguimos excavando, tanto en la tierra como en nuestra propia curiosidad, nos acercamos cada vez más a la verdad, o tal vez a un misterio aún más grande. Si pensabas que las pirámides de Egipto eran el único enigma que te haría cuestionar la historia, espera a cruzar el océano. En las selvas de Mesoamérica, donde los árboles ocultan secretos tan antiguos como el tiempo mismo, hay estructuras que desafían todo lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. Pirámides que no solo rivalizan con las de Giza en precisión, sino que parecen susurrar historias de un conocimiento perdido, de conexiones imposibles entre continentes, y tal vez, de un pasado que alguien quiso borrar. Hoy nos adentramos en las tierras de los mayas, los teotihuacanos y los constructores de Caral, donde las pirámides no son solo monumentos, sino mensajes tallados en piedra que nos desafían a descifrarlos. Así que prepárate, toma un café o algo para picar, y déjate llevar por los misterios de las pirámides de Mesoamérica, donde cada escalón cuenta una historia que podría cambiarlo todo. Empecemos en la península de Yucatán, en México, en el corazón de la civilización maya. Aquí se alza Chichén Itzá, una ciudad que fue el epicentro de una cultura que dominaba la astronomía, las matemáticas y la arquitectura como pocas en la historia. En el centro de esta ciudad está la pirámide de Kukulcán, también conocida como el Castillo, una estructura que no solo impresiona por su tamaño, sino por su ingenio. Construida alrededor del año 800 después de Cristo, esta pirámide tiene 30 metros de altura y está diseñada con una precisión que parece sacada de un laboratorio moderno. Cada uno de sus 4 lados tiene 91 escalones, y si sumas los 4 lados más la plataforma superior, obtienes 365 escalones, uno por cada día del año solar. ¿Coincidencia? No lo creo. Los mayas no hacían nada al azar. Ahora, retrocedamos aún más en el tiempo, a un lugar que desafía todo lo que creemos sobre las Américas. En el Valle de Supe, en Perú, se encuentra Caral, considerada la ciudad más antigua del continente, construida hace unos 5,000 años. Sus pirámides escalonadas, algunas de más de 20 metros de altura, son casi tan antiguas como las de Egipto, lo que las convierte en una anomalía histórica. Caral no era una aldea primitiva. Era una ciudad compleja, con plazas, anfiteatros y sistemas de irrigación que sugieren una sociedad organizada. Pero lo que realmente desconcierta es la falta de evidencia de guerra o armas. A diferencia de otras culturas antiguas, Caral parece haber sido una sociedad pacífica, dedicada al comercio, la música y los rituales. Las pirámides de Caral, aunque más simples que las de Chichén Itzá o Teotihuacán, son impresionantes por su antigüedad. Están hechas de piedra cortada y apilada sin mortero, con una precisión que recuerda a las estructuras egipcias. Pero, al igual que en otros sitios, surge la pregunta:
¿Cómo movieron estas piedras sin tecnología avanzada? Los habitantes de Caral no tenían metales ni la rueda, y sin embargo construyeron estructuras que han resistido milenios. Algunos arqueólogos sugieren que usaron redes de fibra vegetal para arrastrar los bloques, pero esto no explica la precisión de los cortes o la alineación de las pirámides con eventos astronómicos, como los solsticios. Lo que une a estas pirámides mesoamericanas es su conexión con el cielo. En Chichén Itzá, Teotihuacán y Caral, las estructuras están alineadas con constelaciones, planetas o eventos solares. Los mayas, por ejemplo, creían que Venus era un guía divino, y sus pirámides reflejan su movimiento. En Teotihuacán, la disposición de la ciudad parece un mapa estelar, con la pirámide del Sol representando el centro de Orión. Y en Caral, las plazas circulares sugieren observatorios primitivos, diseñados para rastrear el Sol y las estrellas. Pero, ¿cómo desarrollaron estas culturas un conocimiento tan avanzado? ¿Lo descubrieron por su cuenta, o lo heredaron de alguien más? Esta pregunta nos lleva a una teoría que no podemos ignorar: la posibilidad de un conocimiento compartido. Las pirámides de Mesoamérica comparten características con las de Egipto, como la alineación astronómica, el uso de bloques masivos y un simbolismo religioso que parece conectar la tierra con el cielo. Pero estas culturas estaban separadas por un océano y miles de años. ¿Es posible que una civilización antigua, quizás una que navegó los mares hace 10,000 años, haya transmitido este conocimiento? Algunos investigadores, como Tore Yerdal, han demostrado que los viajes transoceánicos eran posibles en la antigüedad, con balsas de madera capaces de cruzar el Pacífico. ¿Podría una civilización perdida haber conectado Egipto con América, dejando pirámides como prueba de su paso? Pero hay otra posibilidad, una que suena más a ciencia ficción pero que no podemos descartar por completo. Los textos mayas, como el Popol Vuh, hablan de dioses que vinieron del cielo, trayendo conocimiento y orden. Los teotihuacanos pintaban murales con figuras que parecen flotar entre las estrellas. Y en Caral, las estatuas de figuras humanoides tienen rasgos que no encajan del todo con los humanos modernos. ¿Podrían estas historias ser recuerdos de un contacto con seres de otro mundo? La teoría de los antiguos astronautas, popularizada por Erich von Däniken, sugiere que extraterrestres visitaron la Tierra, enseñando a los humanos a construir pirámides y observar las estrellas. Aunque no hay evidencia sólida, la precisión de estas estructuras y la falta de herramientas adecuadas hacen que la idea sea, al menos, intrigante. Por supuesto, los arqueólogos tradicionales tienen otra explicación. Dicen que las similitudes entre las pirámides de Mesoamérica y Egipto son el resultado de una convergencia cultural. Diferentes sociedades enfrentaron problemas similares y llegaron a soluciones parecidas. Las pirámides, después de todo, son una forma estable para construir estructuras altas con piedra. Pero esta explicación no responde a todo. ¿Por qué tantas pirámides están alineadas con Orión? ¿Por qué las culturas mesoamericanas, sin metales ni rueda, lograron cortes tan precisos? Y, sobre todo, ¿por qué tantas leyendas hablan de maestros o dioses que vinieron de fuera? Mientras exploramos estos misterios, surge otra pregunta: ¿qué más podrían esconder estas pirámides? En Chichén Itzá, las exploraciones recientes han revelado túneles ocultos bajo la pirámide de Kukulcán, algunos con artefactos intactos. En Teotihuacán, las cámaras de mercurio sugieren un propósito más allá de lo ceremonial. Y en Caral, las excavaciones han encontrado instrumentos musicales, como flautas de hueso, que podrían haber sido usados en rituales cósmicos. Cada descubrimiento nos acerca a la verdad, pero también nos recuerda cuánto falta por saber. ¿Eran estas pirámides templos, observatorios, o algo completamente diferente? ¿Y qué significa que culturas separadas por océanos construyeran estructuras tan similares? Las pirámides de Mesoamérica son más que monumentos. Son piezas de un rompecabezas global, pistas de un pasado que aún no entendemos. Mientras seguimos excavando, tanto en la Tierra como en nuestra propia curiosidad,
nos acercamos a una verdad que podría ser más extraña de lo que imaginamos. Pero este es solo el comienzo. Hay más pirámides, más misterios, y más preguntas esperando en otros rincones del mundo. Si creías que las pirámides de Egipto y Mesoamérica eran lo más extraño que la historia podía ofrecernos, espera a adentrarte en un lugar donde los secretos están literalmente enterrados bajo capas de tierra y misterio. En la provincia de Shaanxi, en el corazón de China, hay estructuras que no solo desafían nuestra comprensión del pasado, sino que parecen haber sido ocultadas deliberadamente, como si alguien no quisiera que las encontráramos. Estas no son colinas naturales ni montículos cualquiera. Son pirámides, o al menos eso dicen los pocos que han logrado verlas de cerca. Pero aquí está la cuestión. El gobierno chino las mantiene en las sombras, restringiendo el acceso y dejando más preguntas que respuestas. ¿Qué esconden estas estructuras? ¿Por qué están tan bien guardadas? Hoy viajamos al lejano oriente para explorar los túmulos de Xi'an, incluyendo la misteriosa pirámide blanca, un enigma que podría ser la clave para entender quién construyó realmente las pirámides. Así que ponte cómodo, toma algo para picar y prepárate para un viaje donde la historia se mezcla con el secretismo y lo imposible. Comencemos con el mausoleo de In Si Huang, cerca de la ciudad de Oncean, en Shaanxi. Este sitio, construido alrededor del año 221 a.C., es uno de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes del mundo. Es famoso por el ejército de terracota, miles de estatuas de soldados, caballos y carros tallados a tamaño real, cada uno con detalles únicos, como si estuvieran listos para marchar a la batalla en el más allá. Pero el verdadero misterio no está en las estatuas, sino en lo que yace debajo, una enorme pirámide de tierra compactada, conocida como el túmulo de In Si Huang. Esta estructura, de unos 76 metros de altura y 350 metros de ancho en su base, no es como las pirámides de Giza, que se alzan orgullosas contra el cielo. Esta está cubierta de vegetación, diseñada para mezclarse con el paisaje, como si alguien quisiera que pasara desapercibida. Según los textos antiguos, como los asterisco registros del gran historiador asterisco de Sima Qian, escritos un siglo después de la muerte de In Si Huang, el mausoleo es mucho más que un simple montículo. Dentro de él, supuestamente, hay un palacio subterráneo con ríos de mercurio que imitan los ríos de China, un techo decorado con joyas que representan las estrellas, y trampas mortales para proteger el tesoro del emperador. Suena como algo sacado de una película de aventuras, ¿verdad? Pero aquí está lo interesante. Las pruebas modernas han detectado niveles inusualmente altos de mercurio en el suelo alrededor del túmulo, lo que sugiere que los relatos de Sima Qian podrían ser ciertos. Sin embargo, el gobierno chino ha prohibido excavar la cámara principal, citando preocupaciones por la preservación y los riesgos del mercurio. ¿Es solo una cuestión de cuidado arqueológico, o hay algo más que no quieren que veamos? Pero el mausoleo de In Si Huang es solo una de las muchas estructuras piramidales en la región. En Shaanxi y otras provincias cercanas, hay decenas de túmulos, algunos de más de 60 metros de altura, que los arqueólogos creen que son tumbas de emperadores y nobles de las dinastías Han y anteriores. A diferencia de las pirámides egipcias, que fueron construidas para ser vistas, estas parecen diseñadas para desaparecer, cubiertas de tierra y árboles, como si alguien quisiera borrarlas de la historia. Y aquí es donde entra en juego el misterio más intrigante de todos, la pirámide blanca. En 1945, durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, un piloto estadounidense llamado James Gaussman volaba en una misión de reconocimiento sobre Shaanxi cuando vio algo que no podía explicar. Desde el aire, divisó una estructura enorme, de unos 300 metros de altura, con lados lisos y reflectantes, como si estuviera hecha de metal o piedra pulida. Era una pirámide, pero no como las de Egipto o Mesoamérica. Según Gaussman, era más grande que cualquier otra construcción conocida, con una superficie que brillaba bajo el sol. Al regresar a la base, documentó lo que vio, incluso hizo un boceto, pero su informe fue archivado y olvidado, descartado como una anomalía. 2 años después,
En 1947, otro piloto, el coronel Maurice Ahn, reportó una estructura similar en la misma región. Su relato llegó a los titulares del New York Times describiendo una pirámide blanca de proporciones colosales. Pero, curiosamente, no hay fotos de estos avistamientos. ¿Se perdieron? ¿Fueron confiscadas? ¿O nunca existieron? Lo que sabemos es que la región de Saansi está llena de estructuras piramidales. Imágenes satelitales modernas han confirmado la presencia de decenas de túmulos, algunos con formas claramente geométricas, que no pueden ser colinas naturales. Pero el acceso a estos sitios está estrictamente controlado. Los arqueólogos extranjeros rara vez reciben permiso para explorar, y los pocos que han estudiado los túmulos reportan restricciones inusuales. Esto ha alimentado especulaciones de que el gobierno chino está ocultando algo. ¿Son estas pirámides solo tumbas imperiales, o podrían ser algo más? Algunos investigadores creen que podrían datar de una época mucho más antigua que las dinastías conocidas, quizás de una civilización prehistórica que precedió a la China que conocemos. Esta idea no es tan descabellada como parece. Los textos chinos antiguos, como el Sanai Jing un compendio de mitos y geografías, hablan de reinos y emperadores míticos que gobernaron hace miles de años. Algunos de estos relatos mencionan tecnologías avanzadas, como carros voladores o luces que nunca se apagaban. ¿Son solo leyendas, o podrían ser recuerdos de una civilización perdida? Las pirámides de Saansi comparten características con las de Egipto y Mesoamérica. Bloques de piedra o tierra compactada, alineaciones precisas, y un propósito que parece ir más allá de simples entierros. Por ejemplo, algunos túmulos están orientados con los puntos cardinales, y las excavaciones limitadas han revelado artefactos, como cerámicas y herramientas, que no encajan del todo con las dinastías conocidas. Pero volvamos a la pirámide blanca. Si las descripciones de Gaussman y Sean son ciertas, esta estructura sería más grande que la Gran Pirámide de Giza, que tiene 146 metros de altura. Una pirámide de 300 metros sería un logro arquitectónico sin precedentes, incluso para los estándares modernos. Pero, ¿cómo se construyó algo así en una época sin maquinaria pesada? Los arqueólogos tradicionales sugieren que los túmulos chinos fueron creados con trabajo manual, usando cestas para transportar tierra y compactarla en capas. Pero esta explicación no encaja con la escala de la pirámide blanca. Mover millones de toneladas de material, ya sea tierra o piedra, requeriría una organización y tecnología que parecen superar las capacidades de la China antigua. Y luego está el secretismo. ¿Por qué China mantiene estos sitios tan protegidos? Los funcionarios dicen que es para preservar los artefactos y evitar el daño que podría causar una excavación apresurada. Pero algunos especulan que hay razones más profundas. Las leyendas locales hablan de extraños fenómenos en la región. Luces inexplicables en el cielo, sonidos que parecen venir de debajo de la tierra, y advertencias de generaciones pasadas sobre no perturbar los túmulos. ¿Son solo supersticiones, o podrían estar basadas en algo real? Algunos teóricos han sugerido que las pirámides chinas podrían contener registros históricos, textos o artefactos que reescribirían la historia de China, o incluso del mundo. Otros van más allá y proponen que la pirámide blanca podría ser evidencia de una tecnología avanzada, quizás de una civilización que existió mucho antes de las dinastías conocidas. Si te está gustando este vídeo, suscríbete para no perderte más historias como esta. Hay mucho más por explorar, y el misterio apenas comienza. Volvamos por un momento al mausoleo de Yin Shi Huang. Aunque el ejército de terracota es mundialmente famoso, la pirámide misma sigue siendo un enigma. Las excavaciones en los alrededores han revelado objetos extraños, como armas de bronce recubiertas de cromo, un material que no se usó en Europa hasta el siglo XX. ¿Cómo dominaron los chinos esta técnica hace 2,200 años? Y luego están los ríos de mercurio.
Las pruebas de suelo confirman que hay concentraciones altas de este metal tóxico, pero manipular mercurio en tales cantidades habría sido extremadamente peligroso. ¿Era solo un símbolo del poder del emperador, o tenía un propósito práctico, como parte de un sistema energético o ritual? Y no podemos ignorar las similitudes con otras pirámides. Al igual que las de Giza, los túmulos de Xi'an están alineados con precisión astronómica. Algunos investigadores han notado que ciertos túmulos reflejan la posición de estrellas en constelaciones como Orión, una conexión que también vemos en Egipto y Mesoamérica. ¿Es esto una casualidad, o podría indicar un conocimiento compartido? La idea de una civilización global perdida, una que conectó continentes hace miles de años, empieza a sonar menos descabellada cuando ves estas coincidencias. Los chinos, como los egipcios y los mayas, tenían leyendas de dioses o ancestros que trajeron conocimiento desde lejos. ¿Podrían estas historias ser recuerdos de una cultura avanzada que navegó los mares o dominó tecnologías que hemos olvidado? Pero hay otro aspecto que añade intriga: los túmulos de Xi'an no son los únicos en China. En otras provincias, como Shandong y Henan, hay estructuras similares, algunas más pequeñas, pero igual de misteriosas. Por ejemplo, en la tumba de Liu Gu, un príncipe de la dinastía Han, se encontraron artefactos que sugieren un conocimiento avanzado de metalurgia y astronomía. Y en Qinghai, un túmulo conocido como la pirámide de Xining tiene una cámara interna con frescos que representan escenas celestes, como si los constructores estuvieran obsesionados con el cielo. Estas conexiones nos hacen preguntarnos: ¿estaban todas estas culturas, desde China hasta Egipto, siguiendo un plano común? ¿O es que los humanos, en diferentes partes del mundo, llegaron a las mismas soluciones por pura casualidad? Y luego está la posibilidad de que no estemos buscando en el lugar correcto. Algunos investigadores creen que las pirámides chinas podrían ser mucho más antiguas de lo que pensamos, quizás de una época anterior a las dinastías históricas. La mitología china habla de los 3 augustos y 5 emperadores, figuras legendarias que gobernaron hace más de 4,000 años. Algunos creen que estos relatos podrían basarse en una civilización real, una que construyó las primeras pirámides antes de desaparecer. La hipótesis del impacto del Dryas reciente, que mencionamos antes, sugiere que un cataclismo global hace unos 12,800 años pudo haber destruido una sociedad avanzada, dejando solo fragmentos de su conocimiento. ¿Podrían los túmulos de Xi'an ser reliquias de esa cultura perdida? Pero no todo son teorías grandiosas. Los arqueólogos tradicionales argumentan que los túmulos chinos son simplemente tumbas imperiales, construidas con mano de obra masiva y técnicas rudimentarias. Sin embargo, esta explicación no responde a todas las preguntas. ¿Cómo lograron los chinos antiguos manipular mercurio en grandes cantidades? ¿Por qué algunas pirámides, como la pirámide blanca, parecen tan diferentes en diseño? Y, sobre todo, ¿por qué el gobierno chino sigue restringiendo el acceso, incluso con la tecnología moderna que podría explorar estos sitios sin dañarlos? Cada pregunta nos lleva más profundo al misterio, y cada respuesta parece abrir la puerta a nuevas incógnitas. Mientras seguimos explorando, es imposible no sentir que estamos al borde de algo grande. Las pirámides de China, con su secretismo y su escala, podrían ser la clave para entender no solo la historia de Asia, sino la del mundo entero. ¿Son solo tumbas o esconden algo más? Registros de una civilización perdida, tecnologías olvidadas, o incluso pruebas de un pasado que nadie se atreve a imaginar. Lo único seguro es que estas estructuras, enterradas bajo tierra y misterio, tienen mucho más que contarnos. Si creías que los misterios de las pirámides no podían volverse más extraños, prepárate para sumergirte en un mundo donde las respuestas están enterradas bajo el océano o escondidas en colinas que nadie esperaba. Hasta ahora, hemos viajado desde las arenas de Egipto hasta las selvas de Mesoamérica y los túmulos secretos de China, pero los enigmas no terminan ahí. Hay lugares en este planeta donde las estructuras desafían no solo la lógica, sino el tiempo mismo,
lugares que nos hacen preguntarnos si todo lo que sabemos sobre la historia es apenas una sombra de la verdad. Hoy nos aventuramos a las profundidades del Océano Pacífico y a los valles de Bosnia, donde las pirámides no son lo que parecen, y cada descubrimiento plantea una pregunta más inquietante. ¿Quién construyó estas estructuras y por qué están en lugares tan imposibles? Así que agarra algo para picar, ponte cómodo y déjate llevar por un viaje donde el pasado se sumerge en lo desconocido. Empecemos en las aguas cristalinas frente a la isla de Yonaguni, en el extremo sur de Japón. En 1986, un buzo local, Kiachiro Aratake, estaba explorando el fondo del océano cuando se topó con algo que no podía explicar. Bajo las olas, a unos 25 metros de profundidad, encontró una estructura masiva que parecía una pirámide escalonada, con terrazas, escaleras y ángulos rectos que no parecían obra de la naturaleza. Conocido como el Monumento de Yonaguni, este descubrimiento sacudió el mundo de la arqueología. La estructura mide unos 50 metros de largo, 20 metros de ancho y 14 metros de altura, con cortes tan precisos que parecen hechos con herramientas modernas. Hay plataformas planas, bordes afilados y lo que parecen ser canales tallados en la roca. Pero aquí está el problema: si esto es una pirámide, podría tener más de 10,000 años, de una época en que el nivel del mar era mucho más bajo, antes de que las aguas subieran al final de la última edad de hielo. El geólogo japonés Masaaki Kimura, quien ha estudiado el sitio durante décadas, está convencido de que el monumento de Yonaguni es artificial. Según él, las formas geométricas, como escaleras y terrazas, no pueden explicarse solo por la erosión. Kimura ha identificado lo que parece ser un camino pavimentado, una puerta tallada e incluso grabados que podrían representar animales o símbolos. Pero no todos están de acuerdo. Otros geólogos, como Robert Schoch, quien estudió la Esfinge de Giza, argumentan que Yonaguni es una formación natural, moldeada por corrientes marinas y fracturas geológicas. Dicen que los humanos tienden a ver patrones donde no los hay, un fenómeno llamado pareidolia. Pero entonces, ¿por qué las escaleras tienen ángulos tan perfectos? ¿Por qué hay bloques que parecen cortados con precisión quirúrgica? ¿Y por qué los buzos locales, que conocen el área desde hace generaciones, insisten en que nunca han visto nada similar en formaciones naturales? Si Yonaguni es una pirámide, sería una de las estructuras más antiguas del mundo, predating incluso a Göbekli Tepe en Turquía, un sitio de 12,000 años que ya ha revolucionado nuestra comprensión de las primeras civilizaciones. Göbekli Tepe, con sus pilares de piedra tallados y alineaciones astronómicas, demuestra que los humanos eran capaces de construir complejos monumentales mucho antes de lo que pensábamos. Pero Yonaguni lleva esto un paso más allá. Si es artificial, significaría que una civilización avanzada existió en el Pacífico hace más de 10,000 años, cuando la región era tierra firme. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Navegantes que dominaban los mares? ¿Constructores que dejaron su marca bajo las olas? Y, lo más importante, ¿por qué desaparecieron sin dejar más rastros? La respuesta podría estar en el contexto geológico. Hace unos 12,000 años, al final de la última edad de hielo, el nivel del mar subió drásticamente, inundando vastas áreas costeras. Si Yonaguni fue construido entonces, habría quedado sumergido cuando las aguas subieron. Esto explicaría por qué no hay registros de sus constructores. Su mundo fue tragado por el océano. Pero también plantea nuevas preguntas. ¿Cómo lograron tallar una estructura tan grande bajo el agua o en tierra antes de que se inundara? ¿Tenían herramientas avanzadas, quizás de metal o incluso técnicas desconocidas? Algunos investigadores han encontrado marcas en las piedras que sugieren el uso de sierras o taladros, pero en esa época, según la historia oficial, los humanos usaban herramientas de piedra rudimentarias. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y no es solo Yonaguni. Hay otros sitios submarinos que sugieren la presencia de estructuras similares. En el Golfo de Cambay, frente a la costa de India, los sonar han detectado lo que parecen ser ruinas de una ciudad sumergida,
con formas geométricas que podrían ser pirámides o templos. Datadas en unos 9,500 años. Estas estructuras también estarían vinculadas al final de la Edad de Hielo. Y en el Mediterráneo, cerca de Malta, hay formaciones submarinas que algunos creen que son restos de templos megalíticos. ¿Podría haber una red global de construcciones sumergidas, creadas por una civilización que navegó los mares antes de que el mundo cambiara? Ahora, dejemos el océano y viajemos a un lugar completamente diferente. Los valles de Bosnia, en el corazón de Europa. En 2005, un arqueólogo aficionado llamado Semir Osmanagic hizo un anuncio que conmocionó al mundo. Afirmó haber descubierto las pirámides más grandes y antiguas de la historia, justo en las afueras de la ciudad de Visoko. La más impresionante, conocida como la Pirámide del Sol, tiene 220 metros de altura, más alta que la Gran Pirámide de Giza. Junto a ella, otras colinas, como la Pirámide de la Luna y la Pirámide del Dragón, forman lo que Osmanagic llama el Valle de las Pirámides Bosnias. Según él, estas estructuras no son colinas naturales, sino pirámides artificiales construidas hace más de 12,000 años por una civilización desconocida. Las excavaciones en Bosnia han revelado bloques de piedra cortados, túneles subterráneos y lo que parecen ser caminos pavimentados. En los túneles de Ravne, cerca de la Pirámide del Sol, se han encontrado cerámicas, herramientas y hasta un bloque de piedra con grabados que podrían ser escritura antigua. Osmanagic sostiene que estas pirámides son evidencia de una cultura avanzada que existió en Europa mucho antes de las civilizaciones conocidas, como los griegos o los romanos. Pero la comunidad científica está dividida. Muchos arqueólogos, como Anthony Harding, presidente de la Asociación Europea de Arqueólogos, insisten en que las pirámides son solo colinas naturales, moldeadas por la erosión geológica. Dicen que Osmanagic está viendo lo que quiere ver, proyectando patrones humanos en formaciones naturales. Pero entonces, ¿cómo explicamos los bloques cortados? ¿Y los túneles, que se extienden por kilómetros bajo las colinas? Las pruebas de carbono 14 en materiales orgánicos encontrados en los túneles sugieren una antigüedad de al menos 12,000 años, lo que coincidiría con el final de la Edad de Hielo. Y hay más. Los análisis geofísicos muestran que la Pirámide del Sol tiene una orientación precisa hacia el norte verdadero, como las pirámides de Giza y Teotihuacán. También se han detectado anomalías electromagnéticas en la zona, lo que ha llevado a algunos a especular que las pirámides podrían haber sido usadas como centros de energía o comunicación. ¿Es esto ciencia o pura fantasía? La respuesta no es clara, pero los descubrimientos en Bosnia son difíciles de ignorar. Lo que conecta a Yonaguni y Bosnia con los sitios anteriores es su antigüedad. Si estas estructuras son artificiales, serían más antiguas que cualquier civilización conocida, incluyendo las de Egipto y Mesopotamia. Esto nos lleva de vuelta a la hipótesis del impacto del Dryas reciente, que propone que un cometa o asteroide golpeó la Tierra hace unos 12,800 años, causando inundaciones masivas y cambios climáticos que pudieron haber destruido una civilización avanzada. ¿Podrían Yonaguni y las pirámides de Bosnia ser reliquias de esa cultura perdida, construidas antes de que el mundo cambiara para siempre? Y si es así, ¿por qué están en lugares tan dispares, uno bajo el mar y otro en un valle europeo? Esta idea nos lleva a otra pregunta. ¿Y si estas pirámides forman parte de una red global? Las similitudes entre las estructuras de Egipto, Mesoamérica, China, Japón y Bosnia son inquietantes. Todas están alineadas con constelaciones como Orión, todas usan bloques masivos o formas geométricas precisas, y todas parecen estar conectadas con el cielo, ya sea a través de observatorios, rituales o mitos sobre dioses que vinieron de las estrellas. Los textos antiguos, desde los jeroglíficos egipcios hasta las leyendas mayas y los mitos bosnios, hablan de seres que trajeron conocimiento. En Bosnia, las historias locales mencionan gigantes que construyeron las colinas, mientras que en Japón, las leyendas de Yonaguni hablan de un reino perdido bajo el mar. ¿Son estas historias solo mitos o recuerdos de algo real? Y luego está la teoría más controvertida de todas.
la posibilidad de una intervención extraterrestre. Autores como Erich von Däniken han sugerido que las pirámides, desde Giza hasta Yonaguni, podrían ser evidencia de contacto con seres de otro mundo. La precisión de estas estructuras, la falta de herramientas adecuadas y las alineaciones astronómicas han alimentado esta idea. En Yonaguni, algunos buzos han reportado grabados que parecen naves o figuras no humanas. En Bosnia, los túneles de Ravne tienen niveles de iones negativos inusualmente altos, lo que algunos creen que podría estar relacionado con tecnologías avanzadas. Pero, aunque estas teorías son fascinantes, carecen de evidencia sólida. Lo más probable es que estemos viendo el trabajo de humanos extraordinariamente ingeniosos, quizás parte de una civilización global que dominó los mares y el cielo hace miles de años. Hemos recorrido un largo camino juntos, desde las arenas ardientes de Giza hasta las selvas de Yucatán, los túmulos ocultos de China y las profundidades del océano frente a Japón. Cada pirámide, cada estructura, nos ha dejado con más preguntas que respuestas, como si el pasado estuviera jugando con nosotros, dejando pistas pero nunca la verdad completa. Las pirámides no son solo montones de piedra o tierra, son mensajes tallados en el tiempo, enigmas que desafían todo lo que creemos saber sobre la historia. Pero, ¿y si todas estas estructuras, separadas por océanos y milenios, estuvieran conectadas? ¿Y si fueran piezas de un rompecabezas mucho más grande, uno que apunta a una civilización perdida, un conocimiento olvidado, o incluso algo que no nos atrevemos a imaginar? En esta última parte, vamos a unir los hilos, a mirar el panorama completo y a preguntarnos: ¿quién construyó realmente las pirámides y qué intentaban decirnos? Así que ponte cómodo, agarra algo para picar y prepárate para el capítulo final de este viaje, donde la historia se encuentra con lo imposible. Hagamos un repaso rápido. En Egipto, vimos la Gran Pirámide de Giza, con sus 2.3 millones de bloques y una precisión que parece imposible para herramientas de cobre. La Esfinge, con sus marcas de erosión por agua, insinuó una antigüedad que no encaja con el antiguo reino. En Saqqara, los sarcófagos del Serapeum y los túneles de la pirámide escalonada sugirieron tecnologías perdidas. En Mesoamérica, las pirámides de Chichén Itzá y Teotihuacán nos deslumbraron con su alineación astronómica, con escaleras que forman serpientes de sombra y cámaras llenas de mercurio líquido. En Caral, Perú, encontramos pirámides de 5,000 años, construidas por una sociedad pacífica que desafía nuestra idea de la prehistoria americana. En China, los túmulos de Xi'an, incluyendo la misteriosa pirámide blanca, están envueltos en secretismo, con ríos de mercurio y relatos de pilotos que vieron algo imposible. Y en lugares inesperados, como Yonaguni en Japón y Visoko en Bosnia, descubrimos estructuras que podrían ser pirámides de más de 10,000 años, sumergidas bajo el mar o escondidas en colinas que nadie sospechaba. Cada sitio, cada pirámide, parece gritar lo mismo: la historia que conocemos no es la historia completa. Entonces, ¿qué une a todas estas estructuras? Hay patrones que no podemos ignorar. Primero, la precisión. Desde Giza hasta Chichén Itzá, las pirámides están construidas con una exactitud que desafía las herramientas de la época. Bloques de 70 toneladas encajan sin espacio para una hoja de papel. Escaleras están alineadas con el sol y las estrellas, y cámaras internas reflejan proporciones matemáticas como pi o la razón áurea. Segundo, las alineaciones astronómicas. Las pirámides de Giza, Teotihuacán, Xi'an y hasta Bosnia están orientadas hacia constelaciones como Orión o eventos celestes como los solsticios. Tercero, las leyendas. Cada cultura, desde los egipcios hasta los mayas, los chinos y los bosnios, habla de dioses, maestros o ancestros que trajeron conocimiento desde el cielo o tierras lejanas. Y cuarto, la antigüedad. Muchos de estos sitios, como Yonaguni, Bosnia y la Esfinge, podrían ser mucho más antiguos de lo que la arqueología oficial admite, remontándose al final de la última edad de hielo, hace unos 12,000 años. Estos patrones nos llevan a una teoría que, aunque controvertida, no podemos descartar.
la posibilidad de una civilización global perdida. Imagina una sociedad avanzada, quizás hace 12,000 o 15,000 años, que dominaba la arquitectura, la astronomía y quizás tecnologías que hemos olvidado. Esta civilización podría haber construido pirámides en diferentes continentes, dejando su marca en Egipto, Mesoamérica, China, Japón y Europa. Luego, algo pasó. Un cataclismo, un cambio repentino, borró su existencia, dejando solo fragmentos de su conocimiento. Los sobrevivientes, dispersos por el mundo, transmitieron lo que sabían a culturas posteriores, como los egipcios, los mayas y los chinos, quienes construyeron sobre esas ruinas, adaptando sus técnicas y mitos. Suena como ciencia ficción, pero hay evidencia que lo respalda. La hipótesis del impacto del Dryas reciente es clave aquí. Hace unos 12,800 años, los científicos creen que un cometa o asteroide golpeó la Tierra, causando un cambio climático dramático. El nivel del mar subió, las temperaturas cayeron y regiones enteras fueron devastadas por inundaciones. Los geólogos han encontrado pruebas de este evento en capas de sedimento con nanodiamantes y partículas de impacto, halladas en América del Norte, Europa y Groenlandia. Si una civilización avanzada existió entonces, este cataclismo pudo haberla destruido, dejando solo sus estructuras más duraderas, como las pirámides. Los sitios sumergidos, como Yonaguni, encajan perfectamente con esta idea, ya que el aumento del nivel del mar habría inundado ciudades costeras. Y lugares como Göbekli Tepe, en Turquía, que data de esa misma época, muestran que los humanos ya eran capaces de construir complejos monumentales mucho antes de lo que pensábamos. Pero, ¿qué clase de civilización podría haber sido esta? Algunos investigadores, como Graham Hancock, sugieren que era una sociedad marítima, capaz de navegar océanos y conectar continentes. Esto explicaría las similitudes entre pirámides separadas por miles de kilómetros. Por ejemplo, el explorador Tore Heyerdahl demostró que los viajes transoceánicos eran posibles en la antigüedad, cruzando el Pacífico en una balsa de madera. ¿Podría una civilización haber usado barcos para difundir su conocimiento, construyendo pirámides como faros o centros ceremoniales? Otros creen que esta civilización dominaba tecnologías avanzadas, quizás basadas en vibraciones sónicas, contrapesos o incluso energía electromagnética. En el Serapeum de Saqqara, los sarcófagos de granito tienen marcas que sugieren el uso de herramientas de alta precisión. En Teotihuacán, el mercurio líquido podría haber sido parte de un sistema energético. Y en Bosnia, las anomalías electromagnéticas en los túneles de Ravne han desconcertado a los científicos. Hablemos de esas leyendas de dioses. En Egipto, los textos hablan del Zep Tepi, la primera vez, cuando seres divinos enseñaron a los humanos arquitectura y astronomía. El dios Tot, asociado con el conocimiento, se dice que trajo la escritura y las matemáticas. En Mesoamérica, el Popol Vuh maya describe a los creadores que vinieron del cielo, mientras que los aztecas hablaban de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que trajo civilización. En China, los mitos de los tres Augustos mencionan figuras que enseñaron agricultura, metalurgia y astronomía. En Bosnia, las leyendas locales hablan de gigantes que construyeron las colinas. Y en Japón, las historias de Yonaguni mencionan un reino perdido bajo el mar, guiado por espíritus celestiales. ¿Son estas historias solo mitos, o podrían ser recuerdos distorsionados de una civilización real, quizás una que parecía divina por su avanzada tecnología? Y luego está la teoría más audaz de todas, la intervención extraterrestre. Autores como Erich von Däniken han propuesto que las pirámides podrían ser evidencia de contacto con seres de otro mundo. La precisión de las estructuras, las alineaciones astronómicas y la falta de herramientas adecuadas han alimentado esta idea. En Giza, los conductos de la Gran Pirámide apuntan a estrellas específicas, como Sirio y Orión. En Chichén Itzá, la serpiente de sombra parece un mensaje cósmico. En Yonaguni, algunos buzos han reportado grabados que parecen naves o figuras no humanas. Y en Bosnia,
Los niveles de iones negativos en los túneles han llevado a especulaciones sobre tecnologías avanzadas. Pero, aunque estas ideas son fascinantes, carecen de evidencia sólida. Es más probable que estemos viendo el trabajo de humanos ingeniosos, quizás guiados por un conocimiento que se perdió en el tiempo. Un descubrimiento reciente nos da una pista más. En 2017, un equipo de físicos usando detectores de muones encontró una cámara oculta en la Gran Pirámide de Giza, un espacio vacío de 30 metros de largo conocido como el Gran Vacío. Nadie sabe qué hay dentro, ya que no se ha explorado físicamente. Podría contener artefactos, textos o incluso pruebas de quién construyó la pirámide. Algunos creen que es una cámara estructural, diseñada para aliviar la presión de las piedras. Pero otros especulan que podría ser una biblioteca de piedra, un lugar donde los constructores guardaron su conocimiento. Imagina abrir esa cámara y encontrar un registro de una civilización perdida, con detalles de cómo cortaron bloques de 70 toneladas o alinearon pirámides con las estrellas. Sería el descubrimiento del siglo. Pero la Gran Pirámide no es la única con secretos ocultos. En Chichén Itzá, exploraciones recientes han revelado túneles bajo la pirámide de Kukulcán, algunos con artefactos intactos, como figuras de jade y cerámicas con símbolos desconocidos. En Teotihuacán, las cámaras de mercurio bajo la pirámide del Sol sugieren un propósito más allá de lo ceremonial, quizás relacionado con energía o rituales cósmicos. En China, el mausoleo de Insihuang sigue sellado, con niveles de mercurio que hacen imposible la excavación. Y en Bosnia, los túneles de Ravne se extienden por kilómetros, con nuevos pasajes descubiertos cada año. Cada sitio parece guardar un secreto, como si los constructores hubieran dejado mensajes que aún no sabemos leer. Entonces, ¿qué eran las pirámides? ¿Tumbas, templos, observatorios o algo más? Algunos investigadores creen que podrían haber sido máquinas, diseñadas para canalizar energías terrestres o cósmicas. La Gran Pirámide, por ejemplo, tiene propiedades acústicas extrañas. Ciertas frecuencias resuenan en la cámara del rey, como si estuviera diseñada para amplificar el sonido. En Bosnia, los túneles de Ravne tienen niveles de iones negativos que podrían haber tenido efectos curativos o energéticos. Y en Teotihuacán, el mercurio podría haber sido usado para generar electricidad estática, como sugieren algunos experimentos modernos. Estas ideas suenan descabelladas, pero los antiguos no construían a lo grande sin un propósito. Cada pirámide, cada bloque, parece parte de un plan mayor. Otra posibilidad es que las pirámides fueran bibliotecas de conocimiento. En Egipto, los textos de las pirámides, grabados en las tumbas de los faraones posteriores, hablan de viajes al más allá y conexiones con las estrellas. En Mesoamérica, las estelas mayas describen ciclos astronómicos con una precisión que rivaliza con los telescopios modernos. En China, los textos de Sima Qian mencionan un palacio subterráneo con un mapa estelar. ¿Podrían las pirámides ser cápsulas del tiempo, diseñadas para preservar el conocimiento de una civilización para las generaciones futuras? Si es así, ¿dónde está ese conocimiento ahora? ¿Sigue escondido en cámaras selladas, o se perdió cuando las culturas que heredaron ese saber fueron destruidas? Volvamos por un momento a la idea de una civilización global. Si existió, ¿cómo era? Imaginemos una sociedad que navegaba los océanos, conectando Egipto con Mesoamérica, China con Japón. Tal vez usaban barcos de madera avanzados, como los que Yerdal recreó, o incluso tecnologías que no entendemos. Sus pirámides podrían haber sido centros de poder, lugares donde se reunían para observar las estrellas, realizar rituales o experimentar con fuerzas que hoy consideramos imposibles. La alineación con Orión, que vemos en Giza, Teotihuacán y Xi'an, sugiere que esta civilización estaba obsesionada con el cielo. ¿Eran astrónomos que entendían el cosmos mejor que nosotros? ¿O creían que las estrellas eran portales a otro mundo? Y luego está la pregunta final: ¿por qué desaparecieron? Si esta civilización existió, algo la borró del mapa.
El impacto del Dryas reciente es una explicación plausible, pero también hay otras posibilidades. Una plaga, una guerra global o incluso un colapso interno podrían haber destruido su sociedad, dejando solo sus estructuras más duraderas. Los sobrevivientes, dispersos y sin recursos, podrían haber transmitido fragmentos de su conocimiento, dando lugar a las culturas que conocemos hoy. Los egipcios, los mayas, los chinos, todos podrían ser herederos de esta civilización madre, construyendo sobre sus ruinas sin entender completamente lo que habían heredado. Pero no todos son teorías grandiosas. Los arqueólogos tradicionales tienen una explicación más simple. Las pirámides son el resultado de una convergencia cultural. Diferentes sociedades, enfrentadas a problemas similares, construyeron estructuras similares. Las pirámides, después de todo, son una forma estable para apilar piedras pesadas. Las alineaciones astronómicas podrían ser el resultado de observaciones independientes, ya que todas las culturas miraban al cielo. Y las leyendas de dioses podrían ser solo historias para explicar lo desconocido. Pero esta explicación no responde a todo. ¿Por qué tantas pirámides tienen cortes de precisión milimétrica? ¿Por qué tantas están alineadas con Orión? ¿Y por qué tantas culturas, separadas por océanos, hablan de maestros que vinieron de fuera? Mientras seguimos excavando, literal y figurativamente, los misterios de las pirámides crecen. Cada nuevo descubrimiento, desde cámaras ocultas en Giza hasta túneles en Bosnia, nos acerca a la verdad, pero también nos recuerda cuánto falta por saber. Tal vez algún día abramos esa cámara en la Gran Pirámide y encontremos un texto que lo explique todo. O tal vez descubramos una nueva pirámide, bajo el mar o en un rincón olvidado, que revele el secreto final. Hasta entonces, las pirámides seguirán siendo un recordatorio de que nuestro pasado está lleno de sombras, y la historia que conocemos podría ser solo una fracción de la verdad. Así que, ¿quién construyó realmente las pirámides? ¿Fueron los egipcios, los mayas, los chinos, o una civilización perdida que conectó el mundo hace miles de años? ¿Eran humanos ingeniosos, o tuvieron ayuda de algo más? Las pirámides no nos dan respuestas claras, pero sí nos dan algo mejor. Preguntas. Preguntas que nos empujan a seguir buscando, a seguir cavando, a seguir soñando con un pasado que podría ser más increíble de lo que jamás imaginamos. Y mientras seguimos ese camino, una cosa es segura: el mayor secreto de la historia antigua aún está esperando a ser descubierto. Si te gustó este vídeo, suscríbete para seguir explorando los misterios del mundo antiguo. Hay mucho más por descubrir, y juntos podemos seguir buscando la verdad.